Fracturas de huesos largos en miembros inferiores son causadas mayormente por trauma y los huesos involucrados pueden ser fémur, tibia y peroné. Esta fractura causa daño al endotelio significativo, dando paso a la triada de Virchow con hipercoagulabilidad, éstasis venosa y daño endotelial. Cabe destacar que este tipo de fracturas necesitan de inmovilización, lo que puede favorecer a la éstasis venosa y por lo tanto a la formación de trombos. La tromboembolia pulmonar es causada por un trombo que viaja de la circulación sistémica a la circulación pulmonar. Esto causa una oclusión parcial o total de las arterias pulmonares. Es por esto que se le conoce como una urgencia cardiovascular. Entonces, si se ve desde un punto fisiopatológico, cuando hay una fractura en huesos largos de miembros inferiores, va a existir una lesión en el endotelio. Además de que el trauma siempre está relacionado a un estado de hipercoagulabilidad, ya que este va a desatar reacciones inflamatorias y liberación de citocinas proinflamatorias, lo que también van a generar coágulos. Además de que las fracturas de huesos largos son normalmente inmovilizadas por largos periodos de tiempo. Esto va a favorecer la éstasis venosa y por lo tanto la formación de trombos. La formación de trombos en esta parte se le va a llamar trombosis venosa profunda. Esto va a generar que cuando hay un choque del torrente sanguíneo con el trombo, se va a desprender. Y este trombo va a bajar a través de la circulación sistémica hasta llegar a la vena cava inferior y por lo tanto al ventrículo derecho. Posteriormente, el ventrículo derecho llegará a la circulación pulmonar y es aquí donde se estancará y generará la oclusión. Esta oclusión, además de generar hipoxia debido a que ya no hay circulación pulmonar y la sangre no se está oxigenando, también nos va a generar un aumento en la resistencia vascular pulmonar, lo que va a generar que el ventrículo derecho se dilate, el septum interventricular se desplace hacia la izquierda y por lo tanto el ventrículo izquierdo va a perder fuerza de contracción, lo que también nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Estas alteraciones nos llevarán a las manifestaciones clínicas presentes en la tromboembolia pulmonar. Estas manifestaciones van a depender del tamaño del trombo. Es por esto que pueden tener un amplio espectro que va desde un paciente asintomático hasta la muerte causada por un paro cardiorrespiratorio. Las manifestaciones clínicas más comunes van a ser dolor pleurítico, disnea aguda, taquicardia inexplicable y signos de choque como lo pueden ser la hipotensión, además de la hipoxemia. Debido a que estos síntomas se manifiestan también en diferentes enfermedades cardiovasculares y pulmonares, se debe de realizar tanto los hallazgos clínicos como los hallazgos de laboratorio y de imagen, de los cuales hablaremos posteriormente para hacer el diagnóstico diferencial. Para el posterior diagnóstico y tratamiento, primero debemos de conocer cómo se clasifica la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar la podemos clasificar de dos maneras diferentes. La primera, dependiendo del riesgo, y la segunda, por la extensión del daño. En el riesgo tenemos tres divisiones: alto, intermedio y bajo. En el riesgo alto vamos a tener un paciente con signos de hipotensión y signos de choque. En el intermedio, el paciente tendrá hipotensión y además tendrá una disfunción del ventrículo derecho. Y en el bajo no tendremos hallazgos clínicos que nos digan que será un pronóstico adverso. En cuanto a la extensión del daño, lo podemos clasificar igualmente en tres: masivo, submasivo y pequeño y moderado. En el masivo, el daño abarcará más de la mitad de la vasculatura pulmonar. En el submasivo será mayor a un tercio, pero menor de la mitad de la vasculatura pulmonar. Y en el pequeño o moderado será menor a un tercio de la vasculatura pulmonar y este normalmente será causado por trombos pequeños, lo cual también nos va a dar un pronóstico bueno. Cabe mencionar que la tromboembolia pulmonar no es la única complicación que se da tras la fractura de huesos largos en miembros inferiores. Existe otro tipo de embolia que es la embolia grasa. La embolia grasa se va a generar por la salida de glóbulos grasos de la médula ósea que va a entrar a la circulación sistémica y posteriormente llegará a la circulación pulmonar. El daño que se da por la embolia grasa no solamente es por la oclusión de la arteria, sino también, dado que el glóbulo graso se va a metabolizar generando glicerol y ácidos grasos libres, va a generar una citotoxicidad a nivel pulmonar, lo que nos va a dar en este caso tanto inflamación como problemas como es la neumonitis. Esta neumonitis va a estar presente solamente en la émbola grasa y no en la tromboembolia pulmonar, con lo cual, debido a los estudios diagnósticos de imagen, vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico de la tromboembolia pulmonar se va a generar con tres factores: la sospecha clínica, estudios de laboratorio y estudios de imagen. Para la sospecha clínica vamos a utilizar la escala modificada de Wells.
Esta escala nos va a dar determinados factores con cierto puntaje que nos van a decir si el paciente tiene riesgo a tener una tromboembolia pulmonar. Una vez que tenemos esta sospecha clínica, podemos mover a los estudios de laboratorio. El estudio de laboratorio que utilizaríamos para el diagnóstico es la obtención del dímero D. Si el dímero D tiene valores mayores a 500 nanogramos sobre mililitro, esto también nos va a dirigir al diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Como ya sabemos, el dímero D va a ser un producto de la degradación de fibrina. El estudio de imagen que utilizamos como gold standard es la angiotomografía computarizada del tórax. En esta vamos a observar algunos cambios directos e indirectos de la oclusión arterial. Uno de los directos sería la oclusión completa de la arteria y además el defecto de represión parcial. Este efecto de represión parcial hace referencia a que el medio de contraste no va a estar pasando por estas arterias, por lo tanto vamos a tener justamente que la vasculatura pulmonar se vea afectada. Los indirectos que podríamos encontrar sería un patrón mosaico, áreas de vidrio esmerilado, atelectasias e infartos. Una vez que se tiene confirmado el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, se puede llegar al tratamiento. El tratamiento de primera línea siempre van a ser los anticoagulantes. Estos anticoagulantes se pueden dar desde que tenemos la sospecha clínica y siempre y cuando no estén contraindicados. El anticoagulante que se puede dar en este caso es la heparina no fraccionada o heparina normal si se va a tratar de manera ambulatoria. El tratamiento dirigido va a depender de la extensión del daño por la tromboembolia pulmonar. Si tenemos una tromboembolia que es de pequeña a moderada, se puede tratar de manera ambulatoria con anticoagulantes como lo es la heparina. Si tenemos una submasiva, de igual manera vamos a tratarlo ya en hospital con anticoagulantes igualmente con la heparina no fraccionada, o en caso de que la heparina no funcione o no esté mostrando mejoría a nuestro paciente, podríamos considerar la terapia fibrinolítica. Para la terapia de fibrinólisis podemos utilizar la alteplasa. Y por último, para el tratamiento dirigido de la tromboembolia pulmonar masiva, si muestra signos de inestabilidad hemodinámica, se puede realizar un soporte hemodinámico. Esto solamente con 500 mililitros de soluciones coloides, ya que si se administran valores mayores puede tener repercusiones en la mortalidad del paciente. Posteriormente, también se le puede dar apoyo ventilatorio, ya que, como tenemos mostrado en la manifestación clínica, va a haber una hipoxemia. Entonces, este soporte ventilatorio va a estar dirigido a mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. Por último, en el caso de la embolia grasa, para su tratamiento podemos utilizar intervenciones como el uso quirúrgico de la trombectomía o el tratamiento farmacológico que se considera el mejor serían las estatinas. ¿Por qué? Porque además de que las estatinas inhiben justamente la generación del colesterol por medio del hígado, también tienen efectos antiinflamatorios que nos van a ayudar a mejorar el estado del pulmón. Es por esto que se pueden dar dosis altas de rosuvastatina, por ejemplo de 90 miligramos al día, para mejorar el estado del paciente en caso de una embolia grasa. Las complicaciones que puede tener esta enfermedad, como se ha mencionado, es mayormente la hipotensión y por lo tanto el choque o el paro cardiorrespiratorio. De ahí las complicaciones que se dan son por el tratamiento. Como estamos utilizando anticoagulantes, es muy frecuente que se dé algún tipo de hemorragia, por lo tanto se tiene que mantener vigilado al paciente. Por último, es importante recordar que justamente debido a la incidencia de estos eventos y su complicación y su mortalidad, tenemos que vigilar a los pacientes que tengan fracturas de huesos largos en miembros inferiores.